Hola, hola, muy buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Primero les pregunto, ¿se escucha bien? Sí, al menos por acá sí. Maravilloso, entonces. Sean todos y todas los que se están conectando. Veo que tengo ahí Carla, ¿verdad? Jorge, eh, la otra Carla y Maritza, conectados en este horario. ¿Cómo han estado? Creo que esta sesión esta sección es más chiquitita, pero no creo que sea chiquita. Creo que son más, supongo. No sé si estarán, ¿cómo se llama esto? Ahí se han ido conectando más. Vendrán de la otra clase. Así que, bueno, pero vamos a partir. Maritza, yo muy bien aquí, con frío, eh, tomando un tecito, como siempre. Les doy la bienvenida ahí a todas las que veo ahí que no sé si alguno de ustedes, sí, creo que sí. Les hice con anterioridad el trimestre pasado, ¿cierto? Evaluación. Algunos tuvieron conmigo evaluación el trimestre pasado. De hecho, ¿hay alguno aquí que no haya tenido evaluación conmigo el trimestre pasado? Porque con los cambios de malla hay unas que son de la sección anterior. Jorge ahí levanta su mano. Usted no estuvo conmigo, pero está haciendo evaluación en paralelo con esta asignatura. Sí, sí. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces ahí vamos a ir coordinando. Si les parece, entonces vamos a partir presentando justamente el programa, más que el programa, la primera clase y voy a compartir pantalla. No sé si hay alguien más aparte de Jorge que esté realizando en paralelo la asignatura con evaluación, esta asignatura de diseño con evaluación, para que también me puedan comentar, ¿ya? Pero antes que eso, a los que y a las que eventualmente están incorporándose a esta sección, eh, que a lo mejor tampoco conocen a sus compañeros, les pido que, era personal y si es que pueden, ¿verdad? Se puedan presentar, ¿ya? Su nombre, ¿verdad? No sé en qué sección están, algunos están en el 70, en el 80 o en el 60, yo ya estoy media perdida. Pero se puedan presentar y nos cuenten un poquito resumidamente acerca de ustedes o de algún elemento que consideren importante y que quieran compartir con sus compañeros de sección. ¿Quién quiere partir? Veo ahí Jorge con ganas de partir, ¿no? Mucha presión para la primera clase. Jorge Figueroa, estoy en la sección 60, entonces efectivamente estoy en paralelo, tomé el ramo y no me lo votaron, así que espero poder mantenerlo. Soy trabajador social de formación de base, tengo un magíster en educación inclusiva y estoy cerrando un ciclo el anhelo de poder terminar esta carrera que inicié, fue la primera carrera que empecé a estudiar y no prosperé en cerrarla, entonces ahora quiero hacer ese proceso. Muy bien, ahí va a cerrar este ciclo. Exacto, un gusto. Igualmente, Jorge. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera presentarse, que venga de la otra sección, que de esta sección quiera darles la bienvenida, ¿verdad? A sus compañeros nuevos, porque no sé cómo lo están haciendo, si es primera vez que se conocen con estos compañeros o les toca en otras secciones adicionales. Por lo menos ¿no? Los Bueno, demás todos estuvieron conmigo. por acá Miguel Quiroz, Miguel.
hasta yo tengo confundida un poco las secciones, así que me cambié de la 71 a la 70, así que hemos estado ahí pimponeando un poco por todo lo que ha significado el tema de la práctica. Estamos todos ahí bien, bien dispersos ahora. Soy de profesión ingeniero en prevención de riesgo y bueno, y la psicología era un tema que estaba pendiente en mi vida. Yo creo que era algo que tenía que poder desarrollar, así que acá estamos con todas las ganas. Ya estamos al final, así que ya le estamos poniendo un poquito el pie al acelerador para terminar luego. Sí, ustedes están a puertas de la práctica, tengo entendido, ¿no? En práctica, la gran mayoría en nuestra primera práctica. Y bueno, y en el tercer trimestre ya tomaremos la última práctica y con eso debiéramos estar listos para defender tesis y también defender la práctica, que es un poco el concepto que de alguna forma tiene la universidad para este proceso. Perfecto. Me Así que parece muy trátenos, bien. trátenos con cariño, no queremos estresarnos. Como siempre ha sido. Así es. Eh, no se preocupen por eso. Muy bien. ¿Algún otro compañero o compañera ahí que quiera acompañar esta presentación? Ya veo que somos más. Somos 15 ya. Estoy revisando a ver si es que recuerdo algunos otros nombres. Sí, hay varios que los recuerdo. No soy muy buena para ponerles cara a los nombres, pero, y no soy muy buena para recordar nombres, pero entre ambos voy tratando de ir hilando. Bueno, entonces, en honor al tiempo, ¿verdad? Vamos a dejar al resto ahí en suspenso, en el anonimato, además que se entiende que a lo mejor pueden estar trabajando, están en sus hogares eh, en paralelo, ¿verdad? En las multitareas, en alguna de las multitareas que existen. Y vamos a compartir pantalla, voy a compartir pantalla para presentar justamente esta asignatura y además de eso, ir revisando algunos elementos básicos, ¿verdad? Que vamos a incorporar en este segundo trimestre de este año. Em, mire, ahí es importante, voy a correr el mensajito para acá y Natalia pregunta si hay algún número de WhatsApp de la sección 70 aquí, para que la puedan agregar. Sí, eso para que se puedan organizar, ¿verdad? Sobre todo con con los compañeros que están ahí pululando en estas nuevas, como en estas secciones, con los cambios de malla, puedan hacerlo, ¿ya? Ahí para que traten de irse acompañando en ese proceso. Ya. eh, Presentación docente, ¿verdad? La mayoría de aquí me conoce, tuvo el honor y la gloria de estar en la asignatura anterior o eh, el o no tan o la experiencia, ¿verdad?, de haber compartido en la asignatura de evaluación en contextos comunitarios. Así que todo lo que tiene que ver con el currículum, bueno, está ahí. Ustedes lo pueden revisar. Todo esto tiene que ver más que todo con aquellos elementos que yo fui seleccionando que pensé que podían tener mucha más relación con las asignaturas que iba a impartir, ya para que si quieren después puedan revisarlo cuando descarguen el material. Lo que de acá me importa, por supuesto, es que están los medios de contacto conmigo. Los que estuvieron conmigo saben que eh, yo doy el espacio para que puedan comunicarse directamente al WhatsApp. A veces no lo contesto muy rápidamente, pero trato de siempre contestarlo, sino que irlo retomando, ¿ya? Mi correo personal y el correo institucional de la U del Alba. Pueden escribirme ahí, pero si me van a escribir ahí, avísenme igual al WhatsApp o al otro correo, porque, ejemplo, recién hoy día
nuevamente me habilitaron ese correo. Se había perdido, se había bloqueado, no podía habilitarlo, entonces ante la duda siempre es mejor y sobre todo cuando son temas importantes, ¿verdad? Que se quieran comunicar conmigo, por favor, háganlo llegar por ahí. Proyecto educativo, institucional, misión y visión, ¿verdad? Ustedes, si no se la saben de memoria, al menos durante todas estas inicio de las asignaturas, siempre va a aparecer, ¿verdad? Eh, si bien es necesario poder transmitírselo, ¿verdad? Y recordarlo de manera seguida, pero ustedes ya lo conocen y tienen acceso a él, pero eh, es importante que lo tengan ahí contemplado. Con respecto a la asignatura, esta intenta, ¿verdad? O busca, más que intenta, busca poder desarrollar en ustedes, ¿verdad? Como estudiantes, algunas competencias que están asociadas justamente al diseño, implementación y evaluación de proyectos psicosociales. Eh, es un poco raro para quienes tuvieron creo yo, al menos personalmente lo creo, a quienes ya tuvieron la asignatura de evaluación, porque uno piensa o pensaría que evaluación propiamente tal debiese venir de manera posterior al diseño y gestión de proyectos, ¿verdad? Pero ahí vamos a ir conversando que si de alguna manera nos hace un poco de sentido la evaluación, vamos a ir visualizándola desde una perspectiva un poco más contemporánea, no solamente como el espacio o la instancia final, ¿verdad? De medición de resultados o impactos, sino que como un proceso mucho más horizontal que aborda y que está presente a lo largo de cualquier proyecto social, ¿ya? Así que ante eso van a tener ahí unos racontos, ¿verdad? Y van a volver a recordar algunos elementos, o espero al menos que los recuerden, de lo que vimos en la asignatura anterior. Y justamente estas competencias son necesarias no solamente para aquellos que trabajan o que quieren trabajar y desarrollarse desde el ámbito comunitario, sino que también el enfoque desde esta perspectiva los invita a ustedes como estudiantes en su última etapa de formación de psicología, ¿verdad? Entender cómo problemáticas, ¿verdad? Cómo las evaluaciones general, ¿verdad? La identificación de problemas tienen que estar o se asocian siempre a un contexto. Por lo tanto, no podemos visualizar solamente, no son unicausales, ¿verdad? Las problemáticas. Ni siquiera las problemáticas individuales son unicausales. Siempre hay distintos elementos y el contexto en donde se dan, ¿verdad? Ya sea este a nivel barrial, institucional, comunitario, es clave para poder entenderlas, abordarlas y trabajar. ¿Ya? Ahora, además de eso, esta asignatura también contempla una mirada bien especial, adicional, ¿verdad? Porque no tiene que ver solamente con estas lógicas mucho más asociadas a la política pública, ¿verdad? De el desarrollo o la implementación de planes y programas, sino que desde una perspectiva mucho más cercana hacia lo que eh, pueden a lo mejor recordar o conocer de otras asignaturas como las epistemologías del sur, ¿verdad? Así como mucho más latinoamericano, una mirada que permite justamente este abordaje, pero desde una perspectiva participativa. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a intentar trabajar, ¿verdad? En base a elementos que permitan o que pongan a la participación, no solamente como un medio para, sino que también como un fin, ya como necesario. Ahora, la asignatura contempla, al igual que el resto de las asignaturas, 3 unidades, ¿ya? Y por lo tanto también 3 evaluaciones. La primera unidad va a trabajar en términos de
elementos más conceptuales, teóricos, ¿verdad? Vamos a hacer ciertos repasos y revisiones de las asignaturas anteriores también, que nos permitan un poco ir recordando aquello que ya hemos ido viendo para poder integrarlo. La segunda unidad también, desde esta perspectiva, ¿verdad? Modelos y propuestas de intervención, ¿verdad? Ya no solamente hablamos de proyectos, sino que de intervención propiamente tal. Y en ese sentido, la intervención psicosocial desde los distintos grupos, ¿verdad? Intervención desde distintos enfoques, hacia lo familiar, hacia lo comunitario, con distintos focos como el biopsicosocial, eh, en adulto mayor, etcétera, etcétera, ¿ya? Y vamos a tratar de dejarla de manera más práctica, a lo mejor a partir de sus experiencias, etcétera. Y finalmente, la unidad 3 que habla y también resume un poco estos procesos de intervención psicosocial. Etapas, fases, formatos, pero aquí sí vamos a hacer un link que, si bien está presente a lo largo de todas las asignaturas y sobre todo del trabajo comunitario, ¿verdad? Y que no necesariamente, o sea, y que no solamente, no es que no necesariamente, no solamente se enfoca en lo deontológico, en aquellos elementos éticos, ¿verdad? Pero ético desde lo reflexivo, ético desde la praxis propia, etc. Ahora, sistema de evaluación, lo mismo que en el resto de las asignaturas, ¿verdad? Como contemplamos tres evaluaciones, perdón, tres unidades, cada unidad va a tener una evaluación. La primera unidad se va a entregar la evaluación en la semana 4, la segunda en la semana 8 y la tercera unidad en la semana 12. Esta semana, o sea, ahora, ¿verdad? Estamos en la evaluación diagnóstica que lo que nos va a permitir y que vamos a trabajarla de manera grupal acá es conocer más o menos, ¿verdad? En qué estado o qué elementos de lo que vamos a abordar durante este trimestre, más o menos conocemos, nos hacen ruido, lo recordamos, lo vimos el trimestre pasado, etcétera, etcétera. Obviamente, igual que en las trimestres anteriores, la semana 13 es justamente para el tema de como las evaluaciones recuperativas, ¿verdad? Con los sistemas de eh, justificación, perdón, con los sistemas de justificación que tiene. Y la semana 14 vendría siendo el examen para aquellos o aquellas que no hayan podido eximirse, que yo creo que acá no va a pasar. Ahora, normas de evaluación, igual que son transversales para todos, pero excepto el cuadro 1, el 2 y el 5, ¿verdad? Porque ustedes, en el nivel en que están, ¿verdad? No tienen asistencia obligatoria. Ustedes ahí se entiende que entraron desde otra forma, ¿verdad? Además de eso, obviamente, si no tienen asistencia obligatoria, tampoco van a tener un mínimo de tiempo de conexión, ¿verdad? Y por lo tanto, la aprobación de la asignatura no está asociada a la asistencia, solamente a la nota. Y nota de exhibición, 5,5, ¿ya? Y esta, en el caso que puedan dar, los que tengan que dar exámenes, equivale al 30%, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Justificaciones. Bueno, ustedes saben que eso entra ahí directamente con la dirección de la carrera. Aquí están por normativa, ¿verdad? ¿Cuáles son las causales para eh, justificar, por ejemplo, la no entrega dentro del plazo, que es una semana siempre de las evaluaciones? Sin embargo, y mi recomendación es que si es que alguna o alguno tiene no, no está, o sea, no entrega alguna de sus evaluaciones, ¿verdad? Por otra justificación de las que no aparecen acá, pero que ustedes creen que es importante darla a conocer y, por último, dar la pelea, puedan conversarlo y levantarlo igualmente a la dirección.
por último, para ver si es que se permite o no, o es posible, ¿verdad? En algunos casos, creo yo, cierto nivel de excepcionalidad. Eso, plagio o copia, más que todo, no, a ver, yo sé que en las distintas asignaturas y sobre todo desde que empezó el trabajo o empezó a aparecer el uso de la inteligencia artificial, eh, hay estos software antiplagio, pero también nos ha pasado y lo hemos conversado con algunos cursos, ¿verdad? Que estos software de pronto, cuando ustedes tienen un mayor nivel de conocimiento, de expertise, ¿verdad? Eh, de redacción, tienden a un poco marearse y a, por ejemplo, identificar porcentajes de plagio cuando casi no los han usado, ¿verdad? Eh, Porque hay una buena redacción, que hay un conocimiento importante respecto a un tema y eso puede expresarlos bastante, ¿ya? En mi caso, la mayoría de mis evaluaciones no contemplan o están más asociados a elementos más prácticos que me permiten a mí poder, más allá de pasarlo igual por el tema antiplagio, identificar un trabajo distinto, ¿ya? Eso, em, así que como más práctico, ¿ya? Más reflexivo. De todas formas, eso es como yo la utilizo, porque además también creo que estas herramientas eh, no solamente vinieron a quedarse, sino que también pueden tener un uso bastante, pueden ser un buen aporte para el proceso de formación y disminuir a veces los tiempos en temas o elementos que puede que no sean lo importante en sí, ¿ya? Así que si quieren, si las van a usar, ¿verdad? Para revisar de pronto reacciones, qué sé yo, o consultar algunos elementos, por supuesto que sí, pero obviamente con cautela y cuando los ocupen. De hecho, no he visto bien yo la cápsula o el trabajo este de, perdón, como esto que les entrega la universidad a la institución sobre el uso de ChatGPT, pero con normas APA también se puede citar la inteligencia artificial. ¿Qué más? Normativas que también están por reglamento. Ahora, los que me conocen a mí, que hemos trabajado en asignatura anterior, saben que era personal. Ya no es que por normativa deberían prender cámara, poner nombre y apellido, ¿verdad? Y todas estas consideraciones que aparecen aquí. Yo entiendo que no lo pueden hacer, entiendo que algunos puedan estar en turno, estar trabajando, estar en un espacio que no es muy cómodo, a lo mejor con su familia, ¿verdad? Haciendo otra cosa, por lo tanto, o que están con el celular, o mala conexión, por lo tanto, si no pueden prender la cámara, no hay problema. Y lo que aparece abajo sobre el tema de la vestimenta adecuada, el consumo de alimentos, ¿verdad? Y nuevamente el tema de la cámara no es tema para mí. Ya, o sea, si usted va a estar con la cámara apagada, ¿verdad? O si va a estar con la cámara prendida y con pijama, o si va a estar tomando once, o tomándose un tecito, comiendo algo, qué sé yo, en clase, con cámara encendida, no es tema para mí, no es problema, ¿ya? De hecho, es más, prefiero que coman algo para que no se queden dormidos y ni se queden dormidas, ¿verdad? Que estén ahí mirando y como zombie porque no han tenido tiempo, ¿verdad? Desde que llegaron a su hogar y si es que han llegado de comer. Así que pierdan cuidado con eso. ¿Y para qué decir el tema del vestimenta? Algo más, pero vuelvo a reiterar, esto, o sea, es mi apreciación, ¿ya? Yo no tengo problema a nivel individual, ¿ya? Pero también el respeto ahí es que hay otros docentes que hacen cumplir la normativa, ¿verdad? Eh, Eso es un tema aparte,
¿ya? Para que lo consideren y lo tengan ahí presente. Antes que se me olvide, porque después íbamos a que ir con el tema de la evaluación diagnóstica. Porque yo sé que a lo mejor me van a preguntar, pero me voy a adelantar y después ahí abrimos el espacio también para más preguntas. ¿Cómo serían las evaluaciones? Porque el otro grupo me preguntó si seguíamos en grupo, ¿verdad? De cuántos iban a ser los grupos y cómo iban a ser el sistema del formato de evaluación. Las dos primeras evaluaciones que corresponden a estas temáticas son un poco más teóricas y por lo tanto, si bien el trabajo que vamos a realizar ahí, voy a realizar evaluaciones que puedan, como pruebas, ¿ya? Con alternativa, con algunas preguntas de reflexión, de desarrollo, ¿verdad? No tan complejas, pero que hasta máximo de 3 personas, ¿ya? Pero en formato prueba, no en formato informe, ¿ya? Para que lo tengamos como en claridad. En el caso de la unidad 3 sí ya va a ser un trabajo más práctico. Entonces ahí podemos extender la cantidad de integrantes del grupo, ¿ya? Más de 3 personas. Pero en las dos primeras hasta tres, o sea, desde formato individual hasta 3 personas, para que lo tengan claro. Y con el tema del plagio, que eso también se me olvidó, para mí es más complejo el plagio cuando estamos hablando de, por ejemplo, qué sé yo, que me lleguen 2 trabajos iguales, ¿ya? Sobre todo por el tipo de trabajos que vamos a tener, el tipo de evaluaciones, con con las mismas respuestas, ¿verdad? Porque y bien no solamente hay una falta ética, sino que una falta de empatía importantísima en el estar utilizando el trabajo de algún otro grupo, otro compañero que lo facilitó quién sabe para qué, ¿verdad? Para poder explicar, para poder guiar, etcétera. Por lo tanto, ahí sí tenemos un problema ya para que lo tengan ahí pendiente. Eso, dudas, preguntas desde esta parte, de la parte como más de gestión, organización y administrativa de la asignatura. No, Algo que no esté claro, no, ¿no? profesora, todo muy claro. Gracias. Maravilloso. Ya. Recuerden ahí, Natalia había preguntado por el tema de si es que hay algún número de WhatsApp. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? No vamos antes que se me olvide, voy a compartir la pantalla para comentarles dónde están los contenidos, ¿ya? Aquí están, los voy a compartir ahora. Ahí, para que vengan ahí. Ahí, esto que se demora. Ahí. Entonces, unidad 1. Aquí está el cuestionario de evaluación diagnóstica. La vamos a hacer en grupo, ¿ya? Lo vamos a hacer en grupo, pero lo vamos a revisar ahora, pero es importante que después ustedes la puedan hacer desde sus hogares, ¿verdad? Con la información o con los conocimientos que ustedes traen. No se demoren en contestar, ¿verdad? No, ni en ponerse a estudiar, ni en subirle alguna IA, ¿verdad? Para que no es necesario, ¿ya? Para que lo tengan que ver. Los contenidos semanales yo los voy a dejar acá en una carpeta, en la carpeta que dice carpeta de materiales. Descarga aquí el material de la unidad 1. La semana, hoy día subí el de la semana 1, pero antes de la próxima sesión, que sería el próximo miércoles, voy a subir los de la semana 2 y 3, ¿ya? Para que puedan tener con anticipación esa información, ¿ya? Además de eso, que no lo hice hoy día, pero, y además que está oculto acá, va a estar esta carpeta con materiales docentes, en donde yo les voy a ir subiendo textos, libros, ¿verdad? Para que puedan tenerlos para consulta. Ya, ahora sí, ¿cuántos somos? Somos
15. Voy a hacer 3 grupos y les voy a dar 15 minutos para que en grupo puedan contestar la prueba de diagnóstico, pero no la van a contestar en el sistema, sino que la van a conversar y después vamos, como grupo de curso, vamos a ir eh, revisándola, ¿ya? Lo que alcancen a trabajar. Lo que sí me interesa que puedan, sí o sí, ahí está, la voy a compartir y los voy a dividir en grupos, pero no los voy a dejar elegirse, los voy a elegir yo al azar. Me interesa que puedan contestar las preguntas uno, ponlo por ahí si pueden, la 2, la 3 y, y la 10. 1, 2, les dije 3 y 10, ¿ya? Al menos esa. Si pueden contestar el resto, maravilloso, si alcanza. Pero 1, 2, 3 y 10, ¿ya? Entonces, voy a dejarlas anotadas en el chat. 1, 2, 3 y 10. Y ahí está el diagnóstico. Son las mismas que están en la plataforma, pero yo quiero que las conversen. Y voy a dividir en grupos. Son 10. Voy a hacer una división aleatoria de 2 grupos solamente y van a tomarse, son de las 21:13 hasta las 21:25, hasta las 9:25, para que puedan responder esas 4 preguntas. Y de ahí yo voy a cerrar la sala, y vamos a volver a la sala principal. Ahora, esto, como es diagnóstico, yo no me voy a meter a ninguna de las salas, a nada. ¿Ya? Usted responde y si no sabe, no importa, no se pongan a averiguar. A mí lo que me interesa es que puedan conversar. Si no, si hay alguna pregunta y dice, no tengo idea, no tienen idea nomás y listo, ¿ya? O me dicen, no, ¿sabe qué? Lo hicimos a lo prueba de aptitud, ¿verdad? Y empezamos a hacer al cachipún porque es diagnóstico, ¿ya? Y es diagnóstico de esta asignatura, por lo tanto, eventualmente no tendrían por qué saberlo, ¿ya? Así que eso. Ahí Jorge también anotó su número para que puedan guardarlos los compañeros para que, si es que hay algún grupo, ¿verdad?, de WhatsApp que puedan unir a tanto a Natalia como a Jorge. Ya, voy a dividir entonces en 2 la sala de manera automática y David también anotó ahí su número. Y antes de terminar la clase también vamos a revisar los números. Y a las 21:25 yo voy a cerrar las salas y volvemos acá eh, a la sala grupal. Eso. Recuerden, 1, 2, 3 y 10.
Creo que ya volvieron todos y todas. ¿Qué tal? Cuéntenme. ¿Alcanzaron a avanzar? Sí, alcanzamos, discutimos. Maravilloso. Esa era la idea de este ejercicio diagnóstico. ¿Hicieron solamente las 4 o hicieron más, Bien, se entusiasmaron con el resto? hicimos las 10. Ah, pero ¿en serio? Ya. ¿Se entusiasmaron? ¿El otro grupo también? No, nosotros solamente hicimos las 4. Y nos faltó tiempo para seguir, así que Ah, ya. Aprovecharon de ponerse al día con las vacaciones, después de las vacaciones. no, ni Pero siquiera. hay una que no logramos acuerdo, porque éramos tres en el grupo. Uno tenía una posición, otro tenía otra posición, y a mí me parecían que las dos podrían ser, entonces no llegamos a acuerdo. Muy bien. Pero no Jorge era está como selección yo. múltiple. No era selección múltiple, era una sola. Ahí Una vamos sola, a así es. buscarla después. Pero bueno, ahí. ¿Y ustedes, el otro grupo? Dijeron que alcanzaron, ¿no? Pero justo. Sí, en una quedamos ahí discutiendo, pero lo alcanzamos justo. Muy bien, vamos a ver si es la misma o no. Ya, vamos a compartir pantalla entonces para revisar eh, este diagnóstico que me voy a cerrar acá para que ahí sí. Vamos a partir voy a partir desordenadamente. Voy a dejar la 1. A ver, no, que quiero. Mm, quiero ver. Ya. Sí, vamos a partir por la 1, después vamos a pasar de la 3 a la 10. Ya, la 1 dice, ¿qué se entiende por proyecto social? ¿Qué dijo el primer grupo? ¿Cuál es Eh, la alternativa? según nosotros, la D, una La intervención D. planificada para mejorar una situación social específica. Perfecto. El otro grupo, ¿qué dijo? Sí, la D también. También. ¿Hubo alguna discusión en esa pregunta? ¿O para todos fue, no, no, como me refiero a discusión en términos de alguna duda que podía ser otra alternativa o que no se acordaban ni siquiera como que no les sonaba ninguna? No, no terminamos enojados, pero nada más que eso. Pero no por las preguntas, por otra cosa. Muy No, bien, no, súper, ya, fue súper fácil de responder, rápido. ya, Sí. maravilloso. Ya, los dos grupos entonces encontraron que era efectivamente una intervención planificada. Estamos ahí, de hecho, hay una de las etapas, ¿verdad? Que la planificación eh, para mejorar una situación social específica, una problemática, una falencia, etcétera, ¿verdad? Algo que está ahí y que requiere justamente de una transformación, ¿ya? Por lo tanto, la D y estaba muy falsa. Muy bien. La segunda dice, ¿por qué es relevante el diseño de proyectos sociales en el trabajo profesional? ¿Por qué? ¿Quién va a comenzar? ¿Quién de los dos grupos qué pusieron? ¿O esta fue la que le generó discusión? No, aquí pusimos la A. Organiza la intervención social con base en evidencia, ¿ya? Comparto con Jorge, la A. Muy bien. Esto, los delegados, ¿verdad? Comparten la misma lógica. Organiza la intervención social con base en evidencias, ¿ya? Permite implementar ideas sin respaldo, no. Evita el trabajo con la comunidad, no. Eh, se enfoca únicamente en políticas públicas, poco, ¿verdad? Proyectos sociales, incluso están dentro ahí de este cuadrito, ¿verdad? De planes y programas, ¿verdad? Que aparecen o que tienen esa mirada, vienen desde la lectura del trabajo ahí
marco lógico. Entonces, sí, está bien. Ahora, pregunta a nivel grupal. ¿A qué nos referimos con base en evidencia o qué entienden ustedes en este caso con base en evidencia? ¿Qué vendría siendo? ¿Cuáles vendrían siendo las evidencias de esta Que intervención social? más que nada que permite, por ejemplo, intervención en cosas concretas, que hay Ya, que hay un diagnóstico previo para poder tener la evidencia. perfecto. Un diagnóstico, O sea que pueden elementos. haber elementos teóricos que justifican la necesidad de una intervención y también elementos que explicitan la necesidad de la comunidad donde se va a realizar la intervención. Perfecto. Entonces hablamos de elementos de diagnóstico que pueden ser pueden ser, como decían, elementos más empíricos asociados al grupo, a intervenir, ¿verdad? A la comunidad, a la institución, etcétera, pero también aquellos otros respaldos o evidencias que se justifican de manera teórica, ¿verdad? Cuando cruzamos el elemento de la experiencia con la, eh, la formación o la teoría propiamente tal, o incluso, qué sé yo, otro, eh, eh, otras fuentes, ¿verdad? Primaria, secundaria, qué sé yo, encuestas, Como el estudios, feedback etcétera. también, el ¿Mm? feedback del grupo, el feedback del grupo. Ya. Perfecto, ahí tenemos el feedback, la retroalimentación. O sea, no es solamente el diseño de proyecto, no está pensado solamente esta intervención, ¿verdad? Desde donde se propone o desde una idea azarosa, eh, qué sé yo, ahí por tómbola, sino que tiene ahí una justificación, existe una evidencia desde lo social, ¿verdad? Desde las dinámicas de la propia agrupación, como aquellas que se respaldan a través de estudios. Sí, muy bien, Profe, justamente, o ¿verdad? sea, Dígame, sí, díganos. eso finalmente nos permite intervenir con mayor claridad al tener todas estas herramientas, o sea, la justificación, todo esto lo que es previo a. Exacto, lo teórico práctico, ¿verdad? Porque por un lado uno podría decir, oye, podemos generar una intervención en base solamente a lo teórico. Por ejemplo, pensemos en una intervención eh, para un grupo, no sé, para abordar problemáticas consumo, de consumo de estupefacientes en adolescentes, ¿verdad? Y podría alguien querer diseñar estrategias, ¿verdad? Un programa con acciones, con actividades, solamente en base a lo teórico y otras experiencias que han funcionado en otros lados, ¿verdad? No, mira, ¿sabes qué? En esta comuna o en este país de Latinoamérica o en Europa, esto ha funcionado estupendamente. Perfecto, se podría, pero desde eso teórico, ¿verdad? O desde esas otras experiencias, no me aseguran que se estén abordando o estén presentes todos los elementos de el propio diagnóstico o de la contextualización del grupo con el que vamos a trabajar. Por lo tanto, esta complementariedad es básica porque de alguna forma permite ajustar y lograr una mayor efectividad en el proyecto o en el cumplimiento de los objetivos que se esperan. ¿Verdad? Entonces, cuando tú lo mencionaste, ¿verdad? Dijiste el diagnóstico, por supuesto, o sea, tenemos un diagnóstico situacional, ¿verdad? Elementos qué sé yo, ¿qué pasa con esta problemática a nivel de comuna, a nivel de región, a nivel de país, a nivel de continente? Pero también tenemos este otro diagnóstico con el grupo, ¿verdad? Con la comunidad. Y ahí, ojo con eso, porque los que, bueno, van trabajando ahora, van a trabajar en evaluación
en la asignatura de evaluación y los que hicieron evaluación anteriormente, hay un concepto o hay un término, ¿verdad?, que se utilizó mucho, que es una de las etapas también desde las perspectivas más participativas y que es el diagnóstico participativo. Podemos tener un diagnóstico que no sea participativo en un proyecto social, pero que sí sea del contexto. ¿Por qué? Porque podemos aplicar una encuesta, ¿verdad?, a un porcentaje importante de la comunidad, o incluso si estamos hablando de temáticas, por ejemplo, de consumo problemático, eh, vamos a hacer, qué sé yo, una encuesta dentro de una institución de educación, que es donde vamos a trabajar esta problemática, ¿verdad? Y podemos hacer más que una encuesta, podemos aplicar un censo eh, y aplicárselo a toda la comunidad, o podemos aplicar las famosas líneas base que son estas encuestas, pero que se dan en distintos momentos de la intervención, porque me permiten identificar en un inicio, ¿verdad?, cuál es la situación problemática y después, en otros momentos, en un momento más intermedio, visualizar, por ejemplo, cómo va modificando o cambiando a partir de las acciones que se han ido realizando en la intervención y una evaluación, ¿verdad? Final de resultado para ver el cumplimiento. Y si agregamos una más a largo plazo, una evaluación de impacto, ¿verdad? Hubo modificación, ¿verdad? Eh, que produjo, que se produce a partir de esta intervención, a lo largo de esta intervención, pero, por ejemplo, en términos de, no sé, una década, 5 años, etcétera. Entonces, súper importante entender que o el diagnóstico no es no solamente, no hay una única forma, ¿verdad? Está la participativa que, sobre todo, funciona mucho en espacios o en grupos pequeños, ¿verdad? Con situaciones y características comunes, pero también podemos hacer o se pueden complementar diagnósticos eh, más verticales, por decirlo así, ¿ya? Como para generar esa información. Profe, también recuerdo Ujú. un poco cuando usted nos hablaba de las intervenciones, lo importante que es saber dónde está emplazado este grupo, la cultura, o sea, hay todo un tema que está atrás que tenemos que observar y analizar antes de hacer la intervención. Y tal quizás como explicaba usted, si queremos replicar un modelo quizás que se hizo en Europa, probablemente acá va a variar porque nuestra cultura es muy distinta y el tipo de personas con las cuales vamos a trabajar también pueden ser muy diferentes a las que en ese momento se trabajaron. Justamente, y para eso también, o sea, eso no quiere decir que vamos a inventar la rueda cada vez que trabajemos un tema, ¿verdad? O una problemática. Y se puede proponer, si lo queremos trabajar de manera participativa, se puede ir generando ciertas propuestas también. O si no es un proyecto participativo, pero si es un proyecto social, este concepto, ¿verdad? O esta tarea, ¿verdad? Esta acción que es el monitoreo y seguimiento, que son estas evaluaciones continuas, nos permiten ir identificando si efectivamente este modelo que funcionó en otro lado está funcionando aquí o no, o no está funcionando, ¿verdad? O hay que hacerle modificaciones. Pensemos en, a lo mejor algunos acá lo tendrán más, de manera más fresco, ¿verdad? Por sus carreras anteriores, por sus posgrados, qué sé yo, o están cercanos a la investigación. Pero pensemos en la validación de estos instrumentos. Por ejemplo, cuando uno dice, no, pero es que este instrumento no está validado aquí, en Chile, ¿verdad? Es un instrumento, supongamos, no sé, una, una encuesta para medir, qué sé yo, algún tema en específico, ¿verdad? O algún problema en específico. No, que no está validado en Chile, entonces se hace toda una investigación para poder validar justamente aquel instrumento y que podamos, y con todas estas consideraciones, ¿verdad? En términos de redacción, lenguaje, culturales, ¿verdad? Etcétera, etcétera, para que justamente mida lo que tiene que medir, ¿verdad? Y no se preste para otra hoja. Entonces, no es llegar y tomar cualquier instrumento y decir, lo voy a ocupar acá porque puede que en elementos a lo mejor
básico, porque no, pero si son todas en español, ¿verdad? Como el lenguaje, ¿verdad? Como la utilización de ciertas palabras que aquí significan una cosa y en otro lado significan otra. Eh, yo no sé, por experiencia personal, y a lo mejor me voy a desviar un poco, pero mi hija tiene 12 años y ve estos videos, ¿verdad? Virales y cosas así, y parece que ve, no sé, no sé de qué países serán, pero de repente ella me dice, ay, no, mamá, es que me da pena eso, me da pena hacer eso. Y yo en un principio era, pero ¿por qué te da pena? ¿Pero cómo te va a dar pena? ¿Cómo te va a angustiar? ¿Cómo te va a poner triste? No me da pena, y ese me da pena es me da vergüenza. Entonces yo ahí saco lo mamá que tengo y dejo mi lado académico y le digo, vamos, pero si aquí no se dice pena, se dice vergüenza. Yo no entiendo por pena, entiendo por vergüenza. Claro, pero es importante, o sea, entender que la utilización, ¿verdad? De ciertos conceptos que mucho que tengamos el mismo idioma, aquí funcionan de una manera y en otro lado quieren decir otra cosa, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con este tema del diagnóstico, ¿verdad? O de la aplicación de estas ideas que de pronto pueden ser súper llamativas, pueden tener mucha relación y podemos creer que van a funcionar espectacularmente. Podemos hacerlo, pero hay que hacerle seguimiento y monitoreo justamente para ver si efectivamente están funcionando o no. No sé si hay algún comentario, alguna duda de esta parte. Por mi parte, no. Vamos con la pregunta 3. Y la pregunta 3 y la pregunta 10 son, me parece importante que las podamos revisar casi que en paralelo. La pregunta 3 dice, ¿cuál de las siguientes etapas se realiza en primer lugar en el diseño de un proyecto social? ¿Qué dijeron los grupos? Eh, Te lo dijo, profesora, el diagnóstico. Ya, pero En, ¿qué dijeron ustedes? en esta ¿Qué tuvimos dijeron? no pudimos llegar a acuerdo. Uno porque dice etapas del proyecto social y Ujú, ejecución, evaluación y diagnóstico son etapas del proyecto, pero dice en ujú. el diseño de un proyecto. Y en la medida del diseño, la justificación debería ser primero. Entonces ahí teníamos la discrepancia de cuál es. Ah, miren qué interesante la lectura que hicieron de la pregunta. Ya, me parece bien pertinente. Yo pensé que iba por otro lado porque el otro grupo también, uno de los grupos tuvo un tema ahí con esta pregunta, pero iba por otro lado. No me había dado cuenta que, claro, dice ahí, ¿cuál de las siguientes etapas se realiza en primer lugar en el diseño, cuando vamos a diseñar, ¿verdad? Un proyecto social. Eh, Inicialmente uno podría decir que el diagnóstico, o sea, si hablamos de las etapas de estos proyectos, como bien decía, es diagnóstico, ¿qué después viene? ¿Cuál vendría después del diagnóstico como en términos de etapa? Diagnóstico, evaluación. Diagnóstico, Ya, planificación. Ah, Justificación, claro. ah, diagnóstico, de las cuatro que están aquí, diagnóstico, ¿cuál sería la otra? justificación, Justificación, dice la compañera, después, ¿cuál vendría? ejecución y evaluación. Ahí me faltaría, por ejemplo, la planificación o el diseño, ¿verdad? Como bien lo plantea ahí el otro compañero. Ese sería el orden en términos de las etapas. Eh, pero si hablamos del diseño o de la etapa de diseño, ¿verdad? O de planificación, ¿cuál o qué sería primero en la etapa de planificación que ustedes habían dicho? La El justificación. grupo, la justificación. Mm, Pero el diagnóstico es el punto de partida, ¿no? Para conocer la realidad
o el problema que se quiere abordar, ¿o no, profesora? Estoy, O estoy sea, sí, lo dando- necesitamos como base para claro, poder planificar. Obviamente necesitamos realizar, como en términos de acciones, un diagnóstico que me permita identificar el problema, ¿verdad? Y con la identificación, la problemática, pasaríamos a la etapa de Ejecución. planificación. Eso, Planificación sí. o diseño, porque tenemos el diagnóstico, ¿verdad? Me arroja muchos problemas, pero ahí se prioriza por un problema. Una vez identificado el problema, recién puedo pasar a la etapa de planificación, planeación, diseño, ¿verdad? En donde voy a generar, ¿verdad? Todas aquellas acciones que me van a permitir mejorar esa condición desfavorable que tiene, por ejemplo, la comunidad. Y después que se ha diseñado, ¿verdad? Que se ha planificado todas estas acciones, ahí viene la ejecución. Y finalmente viene la evaluación. Ahora, voy a, antes de hacerla, como de entrar como a resolverlo en sí, quiero que leamos la pregunta 10. ¿Qué se busca lograr? Y aquí sí viene la diferencia, ¿verdad? Con la etapa de evaluación de un proyecto social. ¿Qué se busca lograr? nosotros acá tuvimos una pequeña discusión. Ya, eh, muy bien. Claramente, algunos de mis compañeros decía que de alguna forma era justificar, o sea, que primero eran los actores, o sea, las personas que participan de entre comillas, de esta evaluación. Ujú. Entonces, partí ahí porque en principio pensamos, o sea, yo les propuse que para mí era la A, era medir el impacto de las acciones realizadas. Pero claro, cuando empieza a haber otra justificación, en el caso de que son importantes los actores también, entonces podría ser también identificar los líderes o justificar, yo creo que el financiamiento no, pero quizá aumentar la difusión. O sea, se puede dar desde el punto de vista de cómo leamos la pregunta una partida distinta. Ya. Justamente por ahí quería llegar con esto. Miren, en primer lugar aquí dice proyecto social, no proyecto participativo, ¿verdad? Cuando hablamos de proyecto social puedes tener esta perspectiva desde el enfoque más participativo o el proyecto social más clásico. Si nos vamos a la mirada más clásica, más conservadora del proyecto, de la intervención social, ¿verdad? eh, lo que busca, pensando, por ejemplo, en las metodologías de marco lógico y que esta nace o viene, o sea, por ejemplo, que la utiliza el Banco Mundial, ¿verdad? Claramente, en la etapa de evaluación, lo que busca es medir el impacto de las acciones realizadas. Y justamente cuando hablamos de impacto, tiene que ver un poco más a largo plazo, ¿verdad? Es cuando no solamente evaluamos los resultados, que son si se cumplieron o no los objetivos, sino que además, cómo estos objetivos perduran, ¿verdad? En el tiempo. Eso podría ser desde una mirada mucho más tradicional o más clásica, conservadora. Pero como bien lo plantean ustedes, eh, la evaluación de un proyecto social podría tener como objetivo cualquiera de esas alternativas, incluso la que ustedes dicen que a lo mejor no tanto, que es la justificación de su financiamiento, desde una mirada más participativa, ¿verdad? Incluso una mirada, pensemos en como en esta famosa, lo que ustedes ya, no sé si lo vieron en psicología comunitaria o sí, probablemente ahí sí, como desde las miradas desde las epistemologías del sur, ¿verdad? De la psicología comunitaria. eh, Podría, pensando en la evaluación como también como monitoreo y como seguimiento que se va trabajando y se va realizando durante todo el proceso, podría apuntar a cualquiera de esas. Sí, Ahora, pero ¿qué es De lo que van? dice la etapa Perdón, de evaluación. Perdón, iba a decir la compañera algo. sí, también, que, aprovechemos. es que no levanté la mano, fue culpa No, mía. pero tampoco, es que no veo manitos levantadas, perdónenme.
De hecho, yo también lo había pensado de esa manera, claro, y por eso le había comentado a mis compañeros, a Andrea y a Miguel, y decía, es que al final ya son todas, pueden ser, porque como que todas, claro, si lo miramos como desde otra mirada, claro, era primero el diagnóstico, después de eso, ya cuando tenemos lo que hablaron de antes, ya tenemos los datos, digamos que fue un estudio ya comprobado, tenemos la estadística, después viene, justificamos, después viene lo que dijo usted del diseño del proyecto, viene el objetivo, las actividades, y ahí vienen los recursos, ¿de dónde vamos a sacar para financiar esto? Después viene los líderes, cuáles son los participantes, y después yo al final ya coloco la evaluación, pues ya aquí en la evaluación, ¿qué etapa de la evaluación? Pues yo hay además que en un proyecto evalúo al principio, evalúo también en el proceso y también termino evaluando al final, entonces es como una pregunta eh, quisquillosa, pero es muy buena, pero es porque se generó ese pequeño debate. Exacto, o sea, claro, si nosotros ahí, Cristian, usted iba a decir que también hizo esa misma salvedad en términos más semánticos, ¿verdad? Ahí, bien estricto ahí de lo que dice, etapa de evaluación. Sí, profesora, hola. No, yo la verdad que, claro, yo no estoy muy de acuerdo con que sea toda. En realidad estamos hablando de un proyecto social. Y entendiendo lo que es un proyecto social y quiénes son los beneficiarios de un proyecto social y cuál es la importancia, básicamente es como buscar una solución o satisfacer ciertas necesidades de la población. Entonces, entendiendo eso, ¿qué es lo que yo evalúo? Tiene que ver con el impacto que este proyecto generó en la población o en un sector determinado. Por lo tanto, justificar el financiamiento no tiene que ver con eso. Identificar a los líderes comunitarios tampoco. Aumentar la difusión en redes sociales tampoco. O sea, a mí lo que me interesa de un proyecto social es ver cuál es el impacto que generó en la población. Entonces, y eso yo lo veo justamente a través de la evaluación. Y para mí sería la A y solamente la A. Ya, ahí tenemos ahí a alguien bien Ah, pragmático, ¿verdad? Con apoyo a su mi respuesta. compañero. Ya, Yo apoyo a mi también. compañero. Sí, porque dice la etapa de evaluación, que busca la etapa de evaluación como etapa completa, no dice para qué cosas puede servir la evaluación, dice la etapa de evaluación. Y para lo que principalmente se requiere la evaluación es medir los resultados. Ya, miren, ahí hay una distinción que me parece bien interesante que realizan. Una cosa es entender la evaluación, ¿verdad? Desde como una etapa del proyecto y una etapa y no como una herramienta, ¿cierto? La herramienta de la evaluación podemos ocuparla en las distintas etapas de un proyecto social, ya sea con un enfoque más participativo o no. Por lo tanto, en ese sentido, podríamos pensar desde esta lógica, ¿verdad?, que lo que vamos a medir justamente en un proyecto social es al final. Ahora, ojo con esto, y por eso que también eh, va un poco más allá, porque técnicamente, si lo pensamos incluso desde una mirada más tradicional como la mirada desde las metodologías del marco lógico, hablamos de claro, que también podrían ser como las herramientas, ¿verdad? Pero es una evaluación ex ante, evaluación dure, ¿verdad? Que es intermedio o evaluación intermedia y evaluación ex post. Entonces, estamos hablando de que también está en todos los procesos y a lo largo toda de la Todo el intervención o del proyecto. proyecto, ¿ya? Entonces, dejando de lado completamente el tema participativo, por decirlo así, ¿ya? Ahora, si vamos a trabajar desde una perspectiva participativa, ahí ya está claro que en todos los ámbitos, ¿verdad? Y sí puede justificar perfectamente el financiamiento si es que, por ejemplo, para poder realizar, pensemos en proyectos autogestionados, tenemos que hacer negociaciones, vínculos con organizaciones y en donde puede que alguien diga, oiga, pero ¿para qué necesita esto? ¿O para qué necesita tanto? ¿O para qué necesita no sé qué? Bueno, porque por ejemplo, para esta etapa, ¿verdad? Vamos a, qué sé yo, vamos a necesitar, se había proyectado trabajar, no sé,
con tantas personas o con un grupo tanto, pero hay una mayor demanda, entonces se han agregado otros grupos y por lo tanto necesitamos más recursos, ¿ya? Y así sucesivamente. El tema de los líderes comunitarios, por ejemplo, el trabajo de los sociogramas apunta justamente a eso, ¿verdad? No solamente vamos a identificar líderes, ¿verdad? O personas que puedan obstaculizar, ¿verdad? O favorecer el proyecto, etcétera. Entonces, ¿con quiénes podemos trabajar? ¿Con quiénes vamos a trabajar? ¿En qué etapas, verdad? ¿Quiénes pueden aportar, verdad? Y quiénes van a obstaculizar el proceso, con quienes contamos, ¿ya? Ya sea a nivel institucional, a nivel comunitario o incluso a nivel individual. Entonces, ahí yo personalmente, en términos de respuesta propiamente tal, va a aparecer, lo más probable es que sea la A, ¿ya? Pero me gusta que se pueda producir esta discusión porque el impacto, ¿verdad? O el proyecto social, aunque no sea participativo, debe considerar dentro de su proceso que este sea factible, sea viable de poder hacer y no vamos a, cuando, sobre todo que están asociados a recursos económicos, humanos, ¿verdad? Temporales, no podemos llegar e implementar y después al final evaluar y qué pasa si no se dio cumplimiento, ¿verdad? Hay toda una cantidad de recursos, ¿verdad? Que se pierden en ese proceso. Entonces, a lo mejor esto es más una mirada más, como más desde una perspectiva ética, ¿verdad? Desde lo que se debiese hacer. Pero hay que tener en consideración que un proyecto tiene también tiene que tener esa mirada desde lo ético, desde que no lo hacemos solamente porque hay que gastar esos recursos y me da lo mismo si va uno, van 100 personas, ¿verdad? Sino que vamos a, lo que se busca es la transformación social, ¿ya? No solamente y la medición me permite ver justamente cómo o qué impacto, ¿verdad? O sea, cómo esa transformación social se da o no se da, ¿ya? Pero para ello tenemos que poner atención en todo ese proceso. Ahora, ¿pueden o no pueden estar de acuerdo? Sí, pueden ahí, podemos entrar en discusiones. Ah, Natalia ahí hablaba de estudios estadísticos como base de evidencia. También investigación, estudios cualitativos, cuantitativos, mixtos, etcétera. Teorías propiamente tales. Y ahora, en la pregunta 3 que era la que yo les decía que la idea era poder hacer ese cruce, ¿verdad? Es un poco, apunta un poco a lo mismo, ¿verdad? Hablamos de las etapas, en cuáles de las siguientes etapas, ¿verdad? Se realiza, en primer lugar, en el diseño. Ahora, ojo con eso, porque ¿cuál de las siguientes etapas? O sea, las que se mencionan, y yo creo que ahí hay un problema de redacción, ¿verdad? Se realiza en primer lugar, ¿ya? En el diseño. Entonces, apunta que el diseño es el todo, ¿verdad? Y los otros son las etapas, ¿ya? Por lo tanto, ahí también debiese aparecer el diagnóstico como la primera de esas etapas, como una primera etapa, ¿ya? Porque no es la etapa del diseño, sino que son las etapas que se mencionan, ¿ya? Pero yo creo que ahí hay un tema de redacción. Y también es importante pensar que para el diseño, ¿verdad? Se requiere la identificación del problema que se da en el diagnóstico. Se requiere también la justificación, ¿verdad? Porque de ahí mismo aparecen, o en este caso, perdón, al revés, eh, cuando nosotros diseñamos los objetivos, ¿verdad? Después generamos nuestra justificación, ¿verdad? ¿Por qué es importante abordar este problema? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Para quién es importante? ¿Cuáles son las repercusiones, ¿verdad? Que tiene este problema? ¿Ya?
después que hemos identificado las causas. No sé si hay algún comentario o algo que no haya quedado claro. Cristian. Sí, profesora, yo voy a defender la postura nuevamente en esta pregunta, porque, claro, la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes etapas se realiza en primer lugar en el diseño de un proyecto social? O sea, yo para que pueda diseñar un proyecto, yo ya tengo que tener el diagnóstico. Es como si lo llevamos al área clínica, por ejemplo, yo no puedo diseñar un plan de tratamiento a un paciente si yo todavía no tengo el diagnóstico. Entonces, yo considero que yo tengo que tener el diagnóstico para poder diseñar el proyecto. Yo creo que aquí es semántico más que como de fondo, ¿ya? Pero si, si me ciño por lo que dice textualmente esto, yo diría que es justificación, porque yo no puedo diseñar algo si todavía no tengo un diagnóstico. Yo entiendo que dentro de lo macro, como de la implementación de un proyecto, la planeación del proyecto, yo tengo que tener el diagnóstico como etapa inicial, pero para Ujú. diseñarlo yo ya tengo que tener el diagnóstico. Por lo tanto, asumo que debería ser la justificación, la primera respuesta. Ya, miren, mm, de hecho, estoy pensando como desde el ámbito clínico que acaba de mencionar, porque el otro grupo anterior también había hecho una reflexión en torno y había planteado el tema de la evaluación. Entonces decían, claro, cuando, por ejemplo, si vas a un profesional de la salud, lo primero que hace es una evaluación y después de la evaluación que le hace a tus síntomas y signos, ¿verdad? Viene el diagnóstico. Y de hecho alguien después dijo, pero esa es una evaluación diagnóstica. Entonces, claro, la evaluación también. Y por eso que les decía yo que me interesaba cruzarlo un poco con la pregunta 10, como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, pero tenemos que evaluar en todas las etapas, en todos los procesos. Ahora, cuando hablamos, aquí hablamos de, usted dice que es la justificación, pero ojo, no está considerándose acá, como se lee técnicamente, y pueden haber, yo creo que podemos tener alguna eh, puede que para algunos sí, otros no, ¿verdad? Y también concuerdo con que esto es más de forma que de fondo. eh, Habla de el proyecto social como un todo, ¿verdad? Como el proceso o los procesos completos, ¿verdad? Entonces, para poder diseñar este proyecto, ¿verdad? Que parte de la identificación del problema hasta el cumplimiento de los objetivos y la evaluación de resultados, ¿verdad? Debo primero realizar un diagnóstico que me permita identificar el problema, ¿ya? Ahora, este diagnóstico puede aparecer, puede darse in situ en el proceso como vamos a aplicar una encuesta o entrevistas, ¿verdad? O una línea base para saber cuál es la problemática que tiene esta comunidad, o puede ya estar dado por la teoría, por mediciones anteriores, por los objetivos propuestos por una institución, etcétera. Entonces, pero es un diagnóstico. Lo que pasa es que puede estar ya heredado, puede venir incluso de un proyecto anterior en donde justamente en la etapa final se genera o el, el cumplimiento de los objetivos, ¿verdad? Y los resultados de ese otro proyecto genera la posibilidad de abordar ese otro problema, ¿cierto? Porque siempre dentro de estos procesos se debe priorizar. Tenemos ahí, hay una mayor cantidad de problemáticas de las cuales vamos a tener que trabajar, pero para poder abordar algunas es necesario ir abordando o trabajando otras primero, que las necesitamos para trabajar. Eh, Eso, no sé si hay algo más. Ahora, como dicen ustedes, yo estoy de acuerdo. Esto da como para varias interpretaciones, pero vamos a irlas trabajando durante el semestre, o sea, el semestre, el trimestre, ¿ya? Y eso es importante ahí también como para ir considerando desde dónde nos vamos a instalar. Pero piensen que esta asignatura, la que viene ahora, tiene un foco en los procesos o tiene un enfoque participativo, ¿ya? Y la participación o lo participativo está dado, también lo decía, hablábamos en el curso de ayer de evaluación, no solamente como un medio
como una herramienta para poder generar proyectos más contextualizados, con información, ¿verdad?, que sea mucho más atingente y que responda a las verdaderas necesidades de ciertas comunidades, sino que también como fondo, ¿verdad? Como un objetivo más, o sea, generar participación. Y estamos hablando de que no es una idea nueva ni novedosa, sino que, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿verdad? El tema de la participación es clave para mejorar las condiciones de vida, ¿verdad?, de las personas. Está ahí plasmado en el ámbito de la promoción, por ejemplo, en la prevención también. Y debe considerarse, ¿verdad?, para optimizar los recursos que siempre son limitados en comparación justamente a las necesidades de la comunidad. Ahí Miguel está dando el aviso de utilidad pública a los compañeros y compañeras que habían solicitado unirse a este otro grupo de las secciones, que ya se me olvidaron cuáles son. Pero eso, chiquillos, ya estamos en el tiempo. Pensé que íbamos a alcanzar a terminar un ratito antes, pero estuvo muy entretenida esta primera clase y este diagnóstico. Ahora entiendo por qué les dan 90 minutos para hacer esta evaluación diagnóstica con, y eso que es con, ¿cómo se llama esto? Con alternativa. Así que eso, ¿ya? Eh, dudas, preguntas, consultas, algo antes de cerrar esta opción. Muchas gracias, Natalia. ¿Algo que no haya quedado claro? Todo clarísimo. Maravilloso. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No, no me vengan con esas preguntas capciosas. ¿Qué es primero, la evaluación o el diseño? No, ya. Lo vamos a seguir conversando en todas las clases. ¿Ya? Eso, un gusto, se agradece la participación, ¿verdad? Que se hayan quedado ahí hasta ahora, que hayan compartido ahí con con sus compañeros, que para mí eso es clave dentro de este proceso. No hay nada en términos de contenido que sea más importante que el compartir y trabajar desde la experiencia de ustedes. Así que eso, nos vemos la próxima semana y les dejo un abrazo grande. Vayan ahí a comer algo y tratar de descansar en lo posible. Muchas gracias, Chao, Nos profe, compañero. vemos. gracias. Chao, Buenas Cuídense noches, compañero. muy profesora. bien. Chao, Buenas profe, noches. que Chao, le vaya bien. chao.